Comisión Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. Los jueces analizaron el caso. Estamos en directo desde La Haya. Es un reclamo que hace Sudáfrica sobre la conducta de Israel en la Franja de Gaza. El año pasado hablamos con tal vez la mejor fuente posible, Laura Lozano. Ella se encuentra precisamente en la Corte Internacional de Justicia. Y ella nos dijo que esta investigación tendría una etapa preliminar, que es la que estamos escuchando. El caso está en el despacho de los jueces, esperando que decidan sobre otros delitos. ¿Y en qué territorio tiene jurisdicción la Corte, ya que Israel no hace parte del Estatuto de Roma? Y nos dijo Laura Lozano, esta decisión saldrá al principio del próximo año. Estamos en el principio del próximo año. Laura tiene muchísima experiencia y muchísimos estudios sobre este tema y está precisamente allá, en La Haya. Laura, buenos días, buena tarde. Hola, buenos días, Julio, y a toda la mesa y a todos los oyentes, ¿cómo están? Laura, ¿qué está pasando? Julio, acá, pues hoy básicamente en la Corte Internacional de Justicia está saliendo el veredicto sobre unas medidas de emergencia o provisionales que solicitó Sudáfrica en el caso de Israel. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio que solicitó Sudáfrica contra Israel. Entonces, este es un proceso diferente al de la Corte Penal Internacional del que hablamos hace pues unos meses, unas cuantas semanas. Entonces, hoy, ¿qué está pasando? Están leyendo el veredicto de unas medidas provisionales que solicitó Sudáfrica, como por ejemplo que Israel suspendiera las operaciones militares en Gaza, que adecuara el acceso para la ayuda humanitaria, entre otras. Entonces estamos viendo cuál va a ser el escenario. Los jueces están decidiendo si se van a efectivamente aceptar estas medidas que solicitó Sudáfrica, si se van a aceptar algunas, si de pronto la Corte tiene otras que quiere involucrar, o si el caso pues va a ser rechazado, lo cual creo que es un poco no probable. Laura, ¿y qué pasa si la conclusión es que definitivamente Israel tiene que suspender la operación que tiene en Gaza? Israel dice, yo no hago caso porque yo me defiendo de quien me ataca y allá hay unos rehenes y yo sigo buscándolos. Israel, si no cumple, ¿qué pasa? Ahí se empieza a activar un mecanismo en Naciones Unidas por no cumplir una decisión de la Corte Internacional de Justicia que luego terminaría en el Consejo de Seguridad, pero pues también puede haber veto por parte de algún país del Consejo de Seguridad y bueno, tendríamos que ver si Israel efectivamente decide cumplir o no o cómo cumplir también. Pero si se abre la posibilidad del veto por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿eso quiere decir que en la práctica esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es letra muerta? No necesariamente, tenemos que recordar que esta es una decisión provisional dentro del caso de genocidio. Entonces, pues el caso de genocidio seguiría ante la Corte Internacional de Justicia con su debido proceso. Esto es solamente una medida provisional para tratar de bajar el escalamiento de la violencia en Gaza. A esta Corte, a este tribunal, le corresponde determinar si Israel es responsable de genocidio. Sí, le corresponde determinar si Israel violó la Convención contra el Genocidio. Exacto. Porque esa es una de la competencia de esta Corte, mirar los tratados firmados por diferentes estados y su cumplimiento. En este caso, Sudáfrica y otros países alegaron que Israel estaba incumpliendo este tratado internacional en contra del genocidio.
Los argumentos que exponga hoy en este proceso la Corte Internacional de Justicia pueden ser recogidos o utilizados en el proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional y pues que es el realmente delicado. Ahí pues tenemos que mirar que son dos jurisdicciones diferentes, ¿no? La Corte Internacional de Justicia tiene que ver con la responsabilidad de los estados, mientras que la Corte Penal Internacional tiene que ver con la responsabilidad penal individual de las personas. En este caso sería de miembros o agentes del Estado israelí en caso tal. Esa decisión todavía está pendiente. Esa decisión todavía no ha salido porque la Corte Penal Internacional todavía no ha determinado si tiene o no jurisdicción sobre qué crímenes, porque la Corte Penal Internacional analiza crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra también. Entonces tiene que determinar primero si tiene, sobre qué jurisdicción y sobre qué territorio, debido a que Israel no firmó el Estatuto de Roma. Laura, estamos viendo a los 15 jueces, creo que hay 2 adicionales, 2 ad hoc, los 15 jueces, y al frente veo 8 personas que parecería que en su mesa tienen copia del fallo que está leyendo la magistrada presidenta. ¿Quiénes son esas 8 personas que están al frente de los jueces? En este... No, qué pena, Julio, espérame porque no me está conectando acá. Pero creería que son parte de la comisión de su... Están los jueces en la parte de atrás, más adelante los secretarios, sí. Más adelante los secretarios y los representantes del Estado y los abogados de las distintas partes. En ese caso enfocaban a los de Israel. Entonces ahí viene la pregunta. O sea, ¿Israel tiene abogados allá? Sí. Sí, claro, el Estado, claro, están las dos partes, quien hizo la demanda, Suráfrica, Israel y los jueces. Ambos tienen abogados, ambas partes tienen abogados. ¿Qué pasa si tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Israel decide retirarse de esa jurisdicción? ¿Le tocaría de todas formas cumplir con el fallo o al retirarse de la jurisdicción, como en algún momento lo planteó Colombia, ya dejaría de ser aplicable el fallo? Yo creo que hay todavía un proceso en curso, entonces eso debe estar en el estatuto de la Corte, Julio. En este momento pues tocaría ver la regla procesal específica, pero creería que aún no se pueden retirar en mitad de un caso, pues porque ya le dieron jurisdicción a la Corte y la Corte ya empezó a decidir sobre el caso y hacer determinados tipos procesales en el mismo. Laura, ¿ustedes allá ya conocen el documento que está leyendo ella? No aún. Eso todavía no es, pues está haciendo público en este momento lo que ella está leyendo. Que debe ser extenso, ¿no, Laura? Sí, señor, sí, porque tienen que justificar varias cosas y tienen que referirse también a los alegatos de ambas partes. Laura. Del 11 de enero, que fue la audiencia pública. Laura, cuando termine y se conozca el fallo, ¿podemos volver a hablar con usted? Sí, claro, me gustaría leerlo a profundidad, pero sí, podemos analizarlo. No. Es Laura Lozano, repito, una académica colombiana que tiene el privilegio de estar en este momento. Exactamente, Laura, ¿usted qué hace hoy en la Corte? Julio, yo en este momento no estoy en la Corte, yo estoy estudiando una maestría en Derecho Penal Internacional y Crímenes Transnacionales aquí en la Universidad de Ámsterdam, y precisamente estos son todos los temas que estamos tratando hoy en día, no solamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sino pues la Corte Internacional de Justicia y todo lo relacionado con los crímenes internacionales, dentro de los cuales entra, por supuesto, el genocidio. Bueno, pero eso sí, para su maestría, este es
el ejemplo perfecto, ¿no? Lo que está pasando. Sí, tenemos mucho contenido actual, el cual podemos analizar. Laura, esta primera decisión de la Corte Internacional de Justicia pues tardó muy poco tiempo, pero en su experiencia, ¿cuánto tiempo más pasará hasta el final de este proceso, hasta el fallo definitivo? Pueden ser, yo creo que 3, 4 años. Todavía faltan muchas etapas del proceso, evidencia sobre todo. Presentar toda la evidencia que tienen ambas partes para finalmente que los jueces puedan tomar la decisión. Entonces esto todavía es un proceso largo como todo en las cortes internacionales. Toda la televisión del mundo está interrumpida escuchando el fallo, el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio. Ella es Laura Lozano, que está allá. Laura, muchas gracias. Volveremos con usted cuando conozcamos el fallo. Vale. Gracias, Julio. Gracias, Laura Lozano. Muy pila. Y yo creo que hay fallo en la Corte Internacional de Justicia. Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Seboutin des juges, Monsieur Barak. Grace, ¿qué se sabe? Pues se sabe que la Corte Internacional de Justicia exige a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Dice que esto debe ser de efecto inmediato. Sí, estamos conectando a Laura para comentar el fallo. De efecto inmediato. Sí, señor, eso es lo que dice a esta hora la Corte Internacional de Justicia, que ya impone estas medidas provisionales en Israel sobre su operación militar en la Franja de Gaza. ¿No se sabe cómo queda la votación? No sé cómo quedó la votación. Ahí estaban justamente leyendo, alcancé a escuchar 2 magistrados que estaban en contra de la decisión, pero ahí estaban precisamente anunciando el conteo de votos. ¿Quiénes son los magistrados ad hoc, Grace? Sí, usted me preguntaba más temprano, Julio, por los 2 magistrados ad hoc. Esos son de Israel y Sudáfrica. En el caso de Israel es Aaron Barak, que es expresidente de la Corte Suprema de Israel, y en el caso de Sudáfrica es el vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, un señor que se llama Dick Gang Monsen. Vámonos a la maestría, a la que sabe. Laura Lozano en directo desde Holanda. ¿Nos puede explicar el alcance del fallo? ¿Era lo esperado? Hola, Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en la mesa? Julio, pues desde mi punto de vista me parece que la Corte pudo darle la razón en cierto modo a Sudáfrica al decir que pues lo primero es identificar a los palestinos como un grupo protegido. Eso es importante porque en el crimen de genocidio no cualquier grupo se protege y no todos están protegidos, sino unos que cumplan unos determinados criterios. Entonces, eso fue lo primero que dijo en la decisión. Y segundo, que es importante acá, es que efectivamente la Corte solamente otorga estas medidas provisionales si ve que hay urgencia y si hay un riesgo inminente y real de daño irreparable. Y eso fue lo que la Corte efectivamente dijo, debido a que hay una situación humanitaria bastante grave en Gaza. Entonces, pues, están dando precisamente aceptando una de las demandas que hizo Sudáfrica, y es la de la ayuda humanitaria. Hasta este momento, pues, es básicamente lo que he estado escuchando. Quizás no ha terminado aún, entonces puede haber todavía de pronto más otra decisión o otra. Sí. Laura, yo quisiera preguntarle si este fallo de hoy puede dar luces a lo que va a pasar eventualmente con la solicitud de Sudáfrica de genocidio que hace en contra de Israel, o la acusación de genocidio, o si no tiene absolutamente nada que ver y eso es otro caso que tiene que probar y es distante del fallo de hoy. Claro, pues esto es una medida provisional, entonces esto es como en el proceso de genocidio, esto no tiene que ver con efectivamente probar la responsabilidad del Estado de Israel del crimen de genocidio. Eso es como, ahí se necesitan otras pruebas y hay otros procesos que eso todavía está por hacerse. Entonces, hoy simplemente fue una medida provisional que se tomó para aliviar la violencia y la situación que están sufriendo los palestinos en este momento en Gaza, frente a la ayuda humanitaria, frente al sistema de salud, frente al colapso de la energía, de la electricidad, de la comida.
etcétera, etcétera, hasta donde escuché. Laura, la votación fue absolutamente aplastante, 15 votos a 2 a favor de estas medidas cautelares. Pero ¿qué tanto pesa la nacionalidad de los magistrados o de los jueces en este tipo de decisiones? ¿Qué tan vinculada está la nacionalidad de esos magistrados a la posición de sus estados? No, pues eso es una pregunta muy difícil de responder, pero yo creo que como jueces tenemos que ser lo más imparcial posible. Creo que la nacionalidad no puede ser un factor que indique una determinada posición, y pues acá necesitamos es juzgar con hechos, con pruebas, con lo que dice la Convención y con lo que dicen las reglas del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí quizás la única diferencia pueden ser los sistemas pues legales de donde vienen, ¿no? Common law, civil law, pero no, yo creo que eso no debe ser un factor determinante para que un juez tome una decisión de esta importancia, pues para la historia del derecho penal, del derecho internacional. Laura, Israel, el equipo legal israelí está precisamente hoy un día importante, expectante sobre esta decisión. No sé si nos pueda decir un poco cómo ha sido la reacción del equipo legal de Israel hasta esta decisión. Pues todavía no hay mucho al respecto, pues porque sí continúa la decisión, y yo creo que pues tendremos alguna información con publicaciones de prensa que hagan en los próximos minutos sobre lo que es el fallo y que analicen ellos en el gobierno israelí qué van a hacer con su estrategia militar en Gaza y con el tema de el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza, que básicamente en eso se centró la decisión de la Corte Internacional de Justicia. 7:53, esta es la W. Ella es Laura Lozano, especialista en justicia internacional, analizando este caso que da hoy un giro muy importante a favor de los civiles en Gaza. También la Corte exige y pide la liberación inmediata de los rehenes que están en poder de Hamás. El problema es que una cosa es los civiles, los palestinos, y otra cosa es Hamás, que no hacen parte de ninguna jurisdicción porque sencillamente es un grupo terrorista.